Vamos a seguir estudiando las combinaciones para ganar material, pero con situaciones bastante más complejas, donde existan diversas posibilidades que hay que calcular, dificultando notablemente la tarea. Aprenderemos la forma de llevar a cabo el análisis con algunos consejos acerca de la técnica del cálculo de variantes para reducir la posibilidad de cometer errores. ¿Estáis listos? Pues empecemos. En las combinaciones complejas, las posibles variantes se van ramificando a medida que avanzamos. Precisamente de ahí viene el concepto de árbol de variantes, que son las que debemos examinar al analizar una combinación. Vamos a ver un ejemplo cuyo análisis no resulta nada sencillo, pero nos servirá también de entrenamiento. Imaginaos que jugáis con blancas. Podemos observar que tienen un peón de menos, pero cuentan con posibilidades de ataque sobre el enroque, pues sus piezas están muy bien colocadas para esa función. ¿Cuál es la mejor jugada? Lo primero que llama nuestra atención es la posibilidad de capturar en E4, con un ataque doble sobre H7 y el alfil A4. Aunque enseguida nos damos cuenta de que las negras capturan en C2 y resuelven todos sus problemas. Lo que hemos de hacer en primer lugar es una selección de jugadas candidatas, es decir, las que a primera vista merecen ser consideradas para el análisis. Vamos a ver cuáles son. En primer lugar, las jugadas que debemos considerar son las que llevan a variantes forzadas, las capturas o movimientos que contengan alguna amenaza. Una de ellas es el cambio alfil por E4. También B3, atacando el alfil enemigo. O C4, que aparta del ataque ese peón y mina la defensa del caballo en el centro. Otra jugada a considerar es caballo G4, que ataca la torre negra. También dama H5 es digna de tener en cuenta por la fuerte amenaza sobre H7. Una vez establecidas todas nuestras opciones, es el momento de empezar a analizarlas. Aquí hemos hablado nada menos que de 5 jugadas posibles. Y la pregunta es, ¿por cuál empezamos? Una jugada como C4 no parece muy fuerte, pues la amenaza de tomar en E4 se puede responder con alfil C6, defendiendo. Y ya no se ve nada directo. Lo mismo puede decirse de B3, contra lo que las negras pueden retirar el alfil a B5 o C6, y tampoco se atisba una continuación clara. El salto del caballo a G4 plantea una amenaza directa sobre la torre, pero este puede retirarse a varias casillas sin problemas. Además, apartamos el caballo de una buena casilla central. Fijaos que estamos utilizando un método que llamamos de exploración rápida, dando un vistazo superficial a ciertas variantes antes de enfrascarnos en un análisis profundo. A veces es aconsejable descartar enseguida las posibilidades que no llevan a nada, pues por eliminación podemos llegar a quedarnos con la jugada mejor. Hasta ahora no hemos encontrado nada de interés, pero sigamos con el análisis de otras variantes. El cambio en E4 conduce a una respuesta forzada. Esto lo podemos repasar rápidamente para convencernos de que no hay nada más, pero sin emplear mucho tiempo. Y buscamos otra posibilidad, atacando antes el alfil, pero las negras defienden su peón con alfil C6 y no parece haber nada claro. En otras ocasiones nos llama la atención una jugada que a simple vista parece muy fuerte. Si así ocurre, debemos empezar por ella, pues si funciona, no será necesario analizar mucho el resto. Si acaso, una ligera mirada para asegurarnos que no hay alguna mejor. En la posición que nos ocupa, tenemos un movimiento agresivo muy tentador, la jugada dama H5, que amenaza la captura en H7. Podemos ver que las negras tienen 2 jugadas que hemos de considerar. La primera es el jaque en F2. Pero esto, incluso a primera vista, parece que no puede ser bueno para las negras, ya que la amenaza de mate se defiende con torre F3 para volver a F1.
Esta línea tiene buena pinta para las blancas, así que podemos darla por buena. Aquí el método de eliminación nos ha llevado a la conclusión de que, contra el ataque de la dama en H5, las negras solo pueden oponer una defensa satisfactoria. Y será en ella en la que vamos a concentrar nuestros esfuerzos. Las negras tienen que jugar H6, y aquí, como antes, llama la atención una jugada que plantea una amenaza fuerte. Caballo G4. No solo se amenaza directamente la torre, sino que podemos apreciar el ataque rayos X contra la dama negra, previo cambio en E4. Pero aunque no advirtamos esta amenaza en un primer momento, la jugada caballo G4 sigue siendo tentadora, porque también queda en el aire un eventual sacrificio del caballo en H6. Ya tenemos una continuación que asegura una clara ventaja a las blancas. Esta es la jugada que hay que elegir. Luego, si se profundiza en el análisis, o también en el caso de que las negras entren en la variante con caballo F2 jaque, en lugar de seguir con la continuación que habíamos analizado, dama por H7 jaque, puede que seamos capaces de encontrar una combinación tan bonita como alfil por H7 jaque. Con el sacrificio de dama para dar mate. Pero esto no es necesario tenerlo calculado antes. Tal vez solo lo calcularemos si el rival juega caballo F2. Al jugar dama H5 teníamos prevista una buena continuación, pero en el momento de hacerla podemos descubrir una mejor. Sin embargo, ello no altera la conclusión de que dama H5 es la jugada más fuerte. Terminemos con el cálculo. En respuesta a dama H5, hay que jugar H6. Y caballo G4 gana material. La mejor defensa de las negras sería algo como dama E7. Pero las blancas consiguen una ventaja muy clara. En este ejemplo, hemos visto cómo gestionar el árbol del análisis en una posición complicada. También los métodos de eliminación y de exploración rápida, así como los criterios de buscar las jugadas menos prometedoras para eliminarlas, o las más prometedoras para empezar el análisis por ella. Ahora veamos cómo aplican estos métodos los grandes maestros en una partida real. Tomaremos como ejemplo una partida disputada en Moscú en el año 2010, en el Campeonato del Mundo de Blitz, que como sabemos son partidas rápidas. Jugaba con blancas el gran maestro Levon Aronian de Armenia y el norteamericano de origen japonés Hikaru Nakamura con negras. Se llegó a la siguiente posición. Juegan las blancas. En primer lugar, vamos a ver cuál fue el desarrollo de la partida. Las blancas, que cuentan con un peón de ventaja, se enfrentan a varias amenazas. Tienen atacados su caballo en E5 y su torre en D1. Además, el salto del caballo negro a D4 puede crearles problemas. Aronian jugó torre D7 para mover su torre amenazada a la vez que atacaba a la dama adversaria. Nakamura respondió con dama F6 y las blancas consolidaron su posición con F4. Entonces las negras realizaron una de sus amenazas. Pero, después de que la torre fuera capturada, las blancas descubrieron sus intenciones ocultas y con la jugada caballo G4 atraparon la dama adversaria y terminaron ganando la partida. Debo recordaros que se trataba de una partida rápida. Lógicamente, los jugadores no pudieron profundizar mucho en sus cálculos y se guiaron por su intuición. Claro que Aronian es un gran ajedrecista y muy capaz de ver en pocos segundos lo que a otros les costaría mucho más. Os ofrecemos un rápido resumen de la carrera de este extraordinario gran maestro. El armenio Levon Aronian es el más destacado representante de una generación de ajedrecistas nacidos en los 80.
que debían ser el relevo natural de los grandes campeones que se forjaron a la sombra de Kasparov, principalmente Anand, Ivanchuk, Kramnik y Topalov. Sin embargo, todos estos jugadores han demostrado ser enormemente resistentes y sus éxitos han puesto muy difícil el camino a sus sucesores, hasta el punto que, hasta la llegada de Carlsen y Karjakin, nacidos en los 90, solo Aronian y tal vez Radjabov y Ponomariov han sido capaces de ascender a los primeros puestos de la élite mundial. Aronian nació en 1982 y destacó a una edad muy temprana, pues en 1994 ganó el Campeonato Mundial para menores de 12 años, donde también participaba Ponomariov, otro jugador que alcanzó un nivel muy alto. Precisamente 11 años más tarde, estos dos jugadores, ya viejos conocidos, se enfrentaron en la final de la primera Copa del Mundo, que tuvo lugar en la ciudad siberiana de Khanty-Mansisk. El vencedor fue Aronian, aunque para ello necesitó recurrir a las partidas rápidas de desempate. Un año después, en 2006, Aronian ganó el prestigioso torneo de Linares, lo que solo han hecho jugadores realmente grandes. Aronian, el mejor jugador armenio desde el histórico campeón mundial Tigran Petrosyan, ha sido pieza fundamental en los éxitos de su país, relativamente pequeño, pero una potencia ajedrecística de primer orden. En efecto, el equipo de Armenia, con Aronian defendiendo el primer tablero, ganó las Olimpiadas de los años 2006 y 2008 por delante de países como Rusia y Ucrania, que eran las grandes favoritas. En el plano individual, Aronian ha ido escalando posiciones en el ranking mundial con sorprendente regularidad, hasta que en noviembre de 2010 superó la cifra de 2.800 puntos Elo. Efectivamente, Aronian es un firme candidato a campeón mundial. Os recomendamos que repaséis el ejemplo de su partida con Nakamura para practicar el análisis de posiciones con un árbol de variantes complejo. Para el primer ejercicio tomaremos otra partida de este campeón, aunque aquí su posición parece casi desesperada. Observad. Aronian llevaba las piezas negras, a quienes toca jugar. Tiene una pieza de menos, pero a pesar de todo consiguió salvar la partida y alcanzar tablas. Debéis encontrar el modo de hacerlo. ¿Cómo jugaríais? Podéis emplear de 2 a 10 minutos para vuestra jugada. ¿Habéis encontrado la maniobra salvadora? Veámoslo. A las blancas solo les queda un peón, así que si conseguimos cambiarlo, las tablas estarán a nuestro alcance. Pero la jugada natural torre G1 no es suficiente, puesto que las blancas, con un juego simple, quedan con su pieza de ventaja y deben ganar la partida. Aronian encontró una sorprendente continuación, comenzando con torre por D1 jaque. Ahora las negras amenazan directamente el alfil, pero también pueden tomar el peón G4 con jaque y ganar la torre. Las blancas no pueden evitar la pérdida de una pieza y las tablas, pues si mueve torre H4, sigue para cambiar el último peón blanco. En la partida se jugó torre por H6, pero las negras intercalaron la captura en G4, antes de capturar el alfil y de nuevo se llega a tablas. Os felicito si habéis encontrado esta ingeniosa combinación. Vista la idea, no requería un cálculo demasiado complicado. Pasemos al siguiente ejercicio, que tampoco es demasiado difícil. De nuevo elegimos una partida de Aronian, pero en esta ocasión el gran maestro armenio, que entonces contaba con 17 años, ganó de modo impecable. Fijaos. Juegan las blancas. Está claro que la amenaza sobre el punto G2 resulta muy desagradable y limita mucho las opciones de las blancas. Sin embargo, Aronian consiguió resolver de modo elegante el problema y ganar rápidamente la partida. ¿Cómo creéis que lo hizo? La combinación ganadora no debería ser demasiado difícil para vosotros. Tenéis de 2 a 10 minutos para encontrarla. ¿Ya la habéis visto? Comprobémoslo. En esta ocasión no hay apenas variantes y la combinación es bastante simple. Primero hay que dar jaque en F6. Y tras rey G7, las blancas entregan su dama.
para recuperarla enseguida, quedando con torre de ventaja. Tampoco soluciona nada capturar el caballo porque... Y las blancas ganan la dama. La combinación triunfadora contiene algunos de los elementos que hemos aprendido a lo largo del curso. Un jaque previo, un sacrificio de desviación y un ataque doble. Pasemos a un nuevo ejercicio, que esta vez será algo más complicado. En esta posición juegan las negras. Corresponde a una partida donde las negras consiguieron ganar gracias a algunos detalles posicionales, como la columna abierta o la situación inestable del alfil blanco. ¿Cómo jugaríais? Podéis emplear hasta 20 minutos para encontrar la secuencia ganadora. Vamos a comprobar vuestra solución. Empezaremos por decir que los cambios ayudan a las blancas. En caso de que siguiese G6, las blancas neutralizan bien la columna H y no hay tiempo para dama H3, ya que sigue dama por F6. El movimiento que gana es jugar de inmediato G6. Las blancas no pueden cambiar alfiles, pues quedan con dos piezas atacadas y pierden material. Así que tienen que mover su caballo y deben hacerlo bloqueando la columna H. De lo contrario, la entrada de la dama negra en H3 sería ganadora. Las negras continuaron con dama H3, con la amenaza inmediata torre por H4. Esta era la clave del ejercicio. Enhorabuena si habéis conseguido encontrarla, pues no era sencillo. Ahora las blancas se enfrentan a una difícil situación. Vamos a ver de qué jugada disponen. El principal problema de las blancas es la indefensión de su dama, pero moverla, por ejemplo a E3, fracasa. Tampoco sirve la defensa con la torre. Y las blancas no pueden mover su caballo por el mate en H1, mientras que el contraataque torre por C5 también falla, y las negras ganan. Como hemos visto, no se puede defender el alfil ni con la dama ni con la torre. Así que habrá que examinar si el cambio de alfiles salva a las blancas. Vamos a verlo. Tras el cambio en E5, nuevamente el golpe torre por H4 resulta decisivo. Pues quedan con una pieza de ventaja. En lugar de dama G2, las blancas pueden tomar en F6. Para dar jaque con dama F8. Pero el rey negro escapa fácilmente al flanco de dama. Y pronto a las blancas se les acaban los jaques. Por lo tanto, tampoco el cambio de alfiles salva a las blancas. Y llegaremos a la conclusión de que no existe una defensa satisfactoria. En la partida, las blancas optaron por una continuación diferente, pero que tampoco resultó mejor. Las blancas jugaron caballo por G6. Pero quedaron con una pieza de menos.
El intento de buscar el jaque continuo no resultó, pues ya hemos visto que el rey negro puede escapar de los jaques. Y aquí las blancas optaron por abandonar ante la amenaza prácticamente imparable de caballo E2 mate. La combinación no era fácil. Sin embargo, hay que hacer notar que las negras no tenían por qué calcular todo hasta el final. Volvamos a la posición inicial y comprobaremos que no hace falta extender los cálculos más allá de 3 o 4 jugadas. Fijaos. Una vez comprobado que la jugada alfil por C3 no solamente no gana, sino que las negras no tienen prácticamente ventaja, hay que pasar a la jugada G6. Y calcular hasta aquí ya es suficiente, puesto que las negras tienen fuertes amenazas. Esto basta ya para decidirse por la jugada G6. El resto se podrá ir analizando más adelante según la respuesta de las blancas. Cuando le preguntaban al campeón mundial Capablanca, maestro, ¿cuántas jugadas es usted capaz de calcular? El campeón respondía, medio en broma, pero también con un punto de seriedad, yo solo calculo una, la mejor. Recordad, solo hay que calcular lo imprescindible, lo necesario. De este modo, ahorraremos fuerzas y evitaremos errores. Espero que vosotros seáis capaces de hacer lo mismo a partir de ahora.